Los 3 domingos pasados los hemos invertido para estudiar los primeros 2 versículos de Génesis. Y yo le dije, son muy probablemente los únicos versículos que estudiaremos de manera aislada en una predicación de domingo. De ahí en fuera serán pues múltiples versículos los que estaremos examinando. De hecho, el texto de hoy abarca lo sucedido al final del primer día de la creación y lo sucedido en el segundo día de la creación. Hay un orden lógico, una secuencia por la cual Dios hizo las cosas como las hizo, en el orden que las hizo. El primer versículo de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio habla de tiempo y también nos habla de espacio y de materia. Cielos, espacio, tierra, materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Es decir, la tierra tenía figura, pero no tenía forma. Eso quiere decir que estaba sin orden, estaba desordenada, no tenía una forma identificable o relacionada con alguna otra cosa que podamos describir. Y además estaba carente de habitantes, por eso dice que estaba vacía. Fue hecha para ser habitada, pero en ese momento estaba deshabitada. No había nada, nadie, solo Dios. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Es decir, la tierra estaba cubierta de agua y todo estaba oscuro. Traiga a su mente, a su memoria, los recuerdos de haber estado frente al mar en una noche y entenderá un poco más lo que dice aquí. Así, pero toda la tierra. Así, pero para todos lados. Una masa cubierta de agua, perdida, por llamarlo así, o debería decir mejor, suspendida en el vacío, en total oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios vibraba, como provocando movimiento, como queriendo llamar las cosas a su orden, a la forma final que tendrían en este planeta que hoy habitamos y que es entonces el más viejo de toda la creación, porque después vendrá la creación de todos los demás, pero en este punto del Génesis solamente el planeta Tierra es el que es el centro de la actividad divina. Si usted visita el Museo del Papalote, el Papalote Museo del Niño, allí en Chapultepec, encontrará una especie muy particular de arena. Es una arena negra. Uno de mis profesores de diseño industrial, él dice, yo le surto al Museo del Papalote de esa arena, porque es muy particular que esta arena tiene tanta carga eléctrica que si uno la empieza a agitar, se empieza a juntar ella solita. No necesita de mucho. No necesita de mucho movimiento y esfuerzo para que toda venga a concentrarse en un solo punto. Algo así fue lo que sucedió en Génesis capítulo 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, es decir, vibraba, y todo esto le fue dando a la tierra su forma final, la forma esférica que tiene hasta el día de hoy. Entendemos que también ahí debió haber iniciado el movimiento rotatorio de la tierra sobre su propio eje, porque a partir de allí, una vez que sea creada la luz, va a haber una sucesión de días y de noches. A partir de allí se va a contar ya el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En Génesis capítulo 1, versículos del 3 y hasta el 8, nos presentan la creación de 2 testigos silenciosos. 2 testigos silenciosos de Dios. La luz y la expansión anuncian la obra de Dios. La luz y la expansión anuncian la obra de Dios y por eso les he llamado los 2 testigos silenciosos, la creación de 2 testigos silenciosos. Y al ver esto, al ver Génesis 1, del 3 al 5, reconoceremos 2 atributos de Dios para que vivamos a la luz de ellos. Su atributo de santidad y además su inmenso poder. Acompáñeme a través de Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Él dice el versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. No pase demasiado rápido por allí. Ya le he dicho, usted y yo tenemos que leer la Biblia con lupa. No podemos agarrarla de jalón y leerla como si nada, porque esta es la palabra de Dios. Hay que ponerle atención a todas las palabras que están allí, conjunciones, preposiciones, sustantivos, verbos, a la sintaxis, las palabras, cómo se ordenaron, en qué orden aparecen, cómo están constituidas sus frases, por qué esta frase primero y aquella después. Y le digo todo eso porque quiero que escuche lo que dice el versículo 3. Y dijo Dios, Elohim, el Dios de dioses, el Señor de los señores, que puede estar sugiriendo también la Trinidad, el dioses. Dijo Él que es 3 personas, el Dios que es 3 en uno, el Dios que es 3 personas, pero que son tan idénticos en sus atributos, en su esencia, que se pueden contar como un solo Dios. Dijo este Dios. No brinque todavía los 2 puntitos. Dijo. Dios habló. Este es el primer recuento histórico de que Dios hable. Y no pase demasiado rápido por allí, porque le voy a decir algo. El que Dios se comunique es una característica que le distingue de todos los ídolos de los hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios habló, y aunque aquí no estaba comunicando a otra persona, ni siquiera una comunicación intertrinitaria, sí dice Génesis 1 que Dios habla. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. ¿Escuchó? Toda esa lista empieza diciendo, ellos son manos de hombres, tienen boca y no hablan, y termina diciendo, tienen garganta y no emiten sonido. Ese es el Salmo 115, por cierto. Pero nuestro Dios habla. Y con solo hablar, Él hace lo que le place. No necesita moverse, no necesita actuar de otra manera, Él solamente necesita hablarlo. Y con eso las cosas suceden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Que sea, que haya luz. A partir de este versículo, hermanos, de estos versículos, especialmente del 3 al 5, se va a establecer un patrón en toda la creación. Primero, va a haber palabra creadora. Dios habla. Segundo, va a haber el informe que tuvo esta. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Tercero, va a haber una evaluación divina. Y llamó a la luz y vio Dios que la luz era buena. Y luego se le va a dar un nombre divino. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y también va a haber una numeración del día. Y este fue el día 1, y este fue el día 2, y este fue el día 3, y así sucesivamente. Y dijo Dios, sea la luz. Este es un Dios vivo, entonces. Este no es un ídolo, porque este sí habla. Una gran pregunta sería, ¿y en qué idioma lo dijo? Celestial. Y no tengo otra cosa que decirle. Habrá aquí defensores del lenguaje de Cervantes que dirán, pues en castellano. Habrá otros que somos del lenguaje de Shakespeare y digamos, pues en inglés. Pero no era ninguno de esos. Todavía no había sucedido lo de la Torre de Babel. Aquí es lenguaje celestial. Dijo Dios. Esto es como Dios habla. Así habla Dios. Lo importante no es en qué idioma, sino lo que dijo. Sea la luz. Dios creó la luz. Ahora, hermanos, de todas las creaciones de Dios, de toda la creación de Dios, la luz
tiene unas grandes particularidades. La luz puede ser considerada como una energía porque se comporta como energía, pero también puede ser considerada como una partícula porque se comporta como una partícula. La luz entonces es una creación especial de Dios porque déjeme decirle algo. Dice que Dios dijo, haya luz, sea la luz, y fue la luz. Pero esta es una luz incorpórea, es decir, es una luz que no brota de un cuerpo en particular. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver la luz brotando de algún sitio, del foco, del sol. Pero en este momento no hay un cuerpo que emita esa luz, porque si usted ve el relato de la creación, es hasta el versículo 14 donde Dios dice, haya lumbreras en la expansión. Y el versículo 15 dice, y sean luminarias en la expansión de los cielos. Así que puso la lumbrera mayor, dice el versículo 16, para el dominio del día, eso es el sol, y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Esa es la luna, que no emite luz, pero que refleja la luz del sol. No tiene luz en sí misma, solamente refleja. Pero Dios las puso después, en el cuarto día. En este primer día de la creación no había sol, pero sí había luz. Cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? Siempre queremos ubicar la luz. Si usted llevó clases de dibujo y va a tratar de representar alguna escena, siempre tiene que tener en mente dónde está la luz, dónde está la luz, dónde está la luz, para que todos los objetos en mi dibujo proyecten la sombra hacia el mismo lado. Estamos acostumbrados a pensar en términos de luz. Cuando usted va a arreglar un cuarto que tiene allí bueno, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Nadie de ustedes tiene un cuarto con tiliches, pero algunos dicen que alguna gente sí tiene. Pero cuando se va a arreglar un cuarto con tiliches, ¿qué hace? Primero prende la luz. Cuando llega a casa por la noche de trabajar, cansado, y ya quiere hacerse su café y sacar su pancito para tomárselo con su café y ver las noticias de la noche antes de ir a descansar, usted tiene que prender la luz. Dios no necesitaba de la luz, Él ya había creado el cielo y la tierra sin luz, pero la creación que vendrá después va a necesitar luz. Así que en el orden, esto tiene que ocurrir primero. Para que después haya vegetación, va a haber sol, pero también tiene que haber luz. Y yo sé que los estoy separando, pero porque aquí se habla de luz antes del sol. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Aquí está el énfasis de que las cosas ocurrieron tal como Dios las dijo. Quiero que note que allí en nuestro versículo 3 dice, y hubo luz. Es parte del relato de Moisés enfatizar que efectivamente tras la orden divina hubo. Por eso agrega la conjunción, yo les dije, ¿no? La guau consecutiva, la sí, y hubo. Allí sucedió. Esa era la forma en que los antiguos escribían un relato. Y Moisés, habiendo estudiado en lo que podría haber sido considerado la mejor universidad de su tiempo, o sea, en Egipto, él sabía cómo narrar un hecho histórico, y todas las características que él plasmó en su relato del Génesis dan fe que este era un hecho histórico. Moisés era una persona muy culta, y si él hubiera querido escribir un cuento, le hubiera dado los rasgos de un cuento. Si él hubiera querido que esto se entendiera como simbólico, metafórico, una parábola para enseñar una bonita lección moral, le hubiera dado esas características, pero él le dio las características de un relato fidedigno, verdadero. Y dijo Dios, sea la luz, y en ese momento hubo luz. No pasaron miles de millones de años, en ese momento. Así de poderoso es Dios. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Vio Dios que la luz era buena. No pase muy rápido por allí. Tenemos que detenernos a pensar en que Dios dijo, esto es bueno, esto es bueno.
El calificativo de bueno es una constante en toda la creación. Así va a cerrar la creación. ¿No dice así el versículo 31 de Génesis 1? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que hasta Génesis 1:31 no estaba Satanás, porque si no Dios no hubiera calificado como bueno. Aquí todavía no se había revelado Satanás. Y regreso al versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. El hecho de que Dios vea no quiere decir que Dios tiene ojos. Dios es espíritu. El hombre evalúa como bueno aquello que delante de su percepción, por el sentido que venga o incluso por el razonamiento, le parece bueno. Pero cuando Dios dice que algo es bueno, no juzga por la apariencia, sino lo que está diciendo es que conlleva el sello de su perfección. Como dice el comentario de Dietrich y Kiel en Génesis 1:4. Cuando Dios califica algo de bueno, es porque en él está el sello de su propia perfección de Dios. Cuando Dios dijo que la luz es buena, lo que estaba diciendo es perfecta. No tiene ningún defecto. ¿Qué contraste tan grande existe entre este relato de la creación, tan puro, tan cristalino, tan sencillo, tan lógico de entender, tan majestuoso, tan elegante, comparado con las fábulas e historias inventadas por los hombres acerca de cómo surgió el universo y la vida? ¿Se necesita fe para creer en Génesis 1? Sí, se necesita mucha más fe para creer en la evolución. Se necesita mucha más fe para creer en la teoría del Big Bang. Se necesita mucha más fe para creer en la teoría de la brecha. Todas esas que le hablé la semana pasada, ¿recuerda? El de Génesis 1 es más fácil. Es muy lógico. Si hay un Dios todopoderoso, Él es capaz de hacer todo esto. De decir que sea la luz y que haya luz y que además esa luz sea un reflejo de su perfección, por lo cual Él la calificó como buena. Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese es el primer acto de separación que va a ocurrir en la creación. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿había tinieblas y Dios las separó de la luz? Bueno, es muy probable que la luz haya estado concentrada tan solo en la tierra, pero alrededor de toda la tierra. Nosotros tenemos hoy la diferencia de horarios, de usos horarios. ¿Por qué? Pues porque la tierra gira sobre su propio eje, y entonces mientras que aquí nos da el sol, del otro lado del mundo es de noche. Pero en ese momento no. En ese momento, al parecer, todo estaba cubierto por luz, porque no estaba concentrada en el sol, sino que era luz iluminando todo el planeta. Y dice que Dios separó la luz de las tinieblas, pero no hay sol. Sin embargo, lo que sí hay, dice el versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. O sea que sí hay una parte de la tierra bajo la luz, y tras la separación de las tinieblas, entonces una parte de la tierra quedó de noche. ¿Y sabe qué más hay? Dice allí el versículo 5, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Un día. Cuando la misma zona de la tierra gira sobre su propio eje, a tal grado que otra vez vuelve a resplandecer la luz sobre ella, entonces se cumplieron 24 horas, un día. Entonces, aunque no hay sol, sí hay luz, y sí hay una separación de luz y de tinieblas, y tras esa separación de luz y de tinieblas también hay una sucesión de tiempo. Es decir, ha dejado de ser solamente la eternidad ahora dio a luz al tiempo. Ahora hay tiempo. Ahora eso se va a poder medir. Y el hombre lo va a llegar a descomponer en 24 fracciones de 60 minutos, y a eso le va a llamar un día. Piensa en eso, por un momento. Déjese cautivar
por la grandeza del poder de Dios para iluminar la tierra y decir después, el plan es que haya días, entonces voy a concentrar la luz aquí, de un lado, y así la otra va a quedar oscura. Hay textos que nos hablan de la luz. Dios creó la luz, pero también la creó para ser, aunque en Génesis 1 no está hablando de forma simbólica, Dios sí usó la luz y la creó para ser usada como un símbolo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 6 al 11, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Note que en Juan 1 sí está hablando de la luz personificando a otra persona. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y usted ya entendió perfectamente que está hablando de Jesús. A él se le llama la luz. Y no es que Jesús sea una energía. Jesús es Dios, es una persona. Pero la luz es el testigo silencioso de Dios que habla de la pureza y santidad del propio Dios. Recuerda que cuando este mismo Jesús apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco, lo cual está registrado en Hechos capítulo 9, dice que mientras iba Saulo camino a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, respondió Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una forma del Señor para demostrar su santidad es con luz resplandeciente. Recuerde usted la escena registrada en Lucas capítulo 2, cuando los ángeles aparecen a los pastores para anunciarles que el Señor Jesucristo había nacido. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios, alabando a Dios. Y usted ve que también dice el versículo 9, y la gloria del Señor los rodeó de gran resplandor y tuvieron gran temor. La luz ha sido elegida por el Señor para hablar de su majestad y de su santidad. ¿De qué otra manera podría expresar Dios? Bueno, Él podría hacerlo de millones de maneras que su creatividad le puede dar, la mía no. Pero Dios ha escogido que la luz represente su santidad, porque usted no puede tolerar mucho tiempo el resplandor de la luz sobre sus ojos. Y eso le recuerda al hombre lo inaccesible que sería Dios sin el sacrificio de Cristo. No estoy queriendo buscarle componendas a la luz o buscarle simbolismos ocultos. Es el uso que se le da en la palabra de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Aquí la luz es contrastada con el andar en pecado. Andar en luz, como muchas veces ocurre también en el Evangelio de Juan, y como también habla la carta a los Efesios, el andar en luz es un sinónimo, es una metáfora de andar en los caminos del Señor. Y cuando usted va a 2 Corintios capítulo 4, dice en el versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Acuérdense, aquí Pablo está hablando de la creación, que Dios creó el mundo, Génesis 1, pero todo estaba en tinieblas, dice el versículo 2, y en el versículo 3 Dios ordenó la creación de la luz. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y entonces ahora Pablo habla de luz y de resplandecer
como el acto iluminador de Dios en nuestro entendimiento, por medio del cual estamos ciegos y no podemos ver la belleza y la grandeza de Cristo Jesús muriendo en favor de nosotros. Por eso dice, versículos antes, si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, y dice el 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que Dios creó la luz y luego la ha venido usando para ejemplificar su obra de salvación, al iluminar el corazón del pecador y ayudarle a ver la belleza de Cristo Jesús muriendo y resucitando en su favor. Y también la ha utilizado para hablar de andar en sus caminos, y también la ha utilizado para hablar y demostrar su santidad y su inaccesibilidad al hombre, a no ser por medio de los méritos de Cristo Jesús. Usted tiene entonces que la luz es un testigo silencioso de Dios. Habla de Dios. Nos deja ver que el Dios que creó la luz es el Dios que también nos ha salvado. Es el Dios que nos ha amado al grado de entregar a su Hijo mismo por nosotros. Vaya al versículo 5, porque la revelación natural habla de su santidad y la revelación natural también habla de su grandeza. Terminamos el versículo 5, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Hay sucesión de tiempo. Y fue la tarde y la mañana un día. Y vaya día. En el primer día Dios creó los cielos y la tierra. En el primer día Dios le dio forma a la tierra. Y muy probablemente allí inició, por lo que vemos en los siguientes 3 versículos, el movimiento de rotación de la tierra. Y después, Dios también creó la luz. Pudiera decirle algo. Hay algunas excepciones. Si aquí inició el movimiento de rotación de la tierra, entonces déjeme decirle, ¿qué sucedió en Josué 10 del 11 al 15? ¿Por qué no va a Josué 10 del 11 al 15? Y sucedió que mientras huían delante de Israel, estos son 5 reyes que se habían unido para pelear con los israelitas, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Todo este movimiento tuvo una pausa. Cuando Dios ayudó a su pueblo Israel a exterminar a sus enemigos. Ahora, aquí alguien podría pensar, bueno, pero es que, pastor, el sol no se detiene, el sol está fijo. La luna, pues es el satélite de la Tierra. ¿Por qué dice aquí sol detente? Bueno, es que desde la perspectiva humana parece que se detiene el sol. Lo que se debió detener fue la Tierra en su movimiento giratorio, pero no el sol. El sol está fijo al centro del sistema solar. Lo que gira es la Tierra, pero aquí se están narrando estos hechos desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, de quien estaba allí viendo estas cosas, pues fue como si el sol verdaderamente se hubiera detenido y no siguiera su recorrido normal. Ni antes ni después hubo un día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel, dice el versículo 14 de Josué 10. Hubo otra excepción. Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 24 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros,
Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Cómo se explica eso? Solamente por el poder sobrenatural de Dios, para oscurecer una región, todo Egipto, excepto las casas de los judíos. Luz incorpórea, luz sin cuerpo celeste que la provea en la casa de los judíos. Eso era un recordatorio del Dios que estaba detrás de ellos, queriéndoles librar. Creo que le dije un par de excepciones, pero le voy a decir una tercera. Lucas 23, 44 dice: Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: Ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que les habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. 3 horas tras la muerte de Jesús, la tierra estuvo en oscuridad. Pero ahí dice de la tierra de Israel, ¿no? No. Simplemente dice la tierra. La luz que había venido al mundo, por su pureza, por su santidad, había muerto. Y entonces la tierra estuvo en tinieblas, dice, sobre toda la tierra. Y eso más bien da a pensar sobre todo el planeta y no solamente sobre la tierra de Israel. Déjeme decirle algo, el versículo 45 dice: al eclipsarse el sol. Y de allí algunos se podrían agarrar para decir, algunos detractores de la Biblia podrían decir, y dicen, hay comentarios escritos así de gente que no cree en esto, y dicen, bueno, es que fue un eclipse. Le voy a decir algo. En el idioma original, lo que está allí traducido, el participio que está traducido como eclipsarse es el participio eclipontos. Eclipontos quiere decir dejar fuera, excluir, parar o dejar de hacer. Eso es lo que quiere decir en el idioma original. Y para entender un poco cómo se usaba esa palabra en tiempos bíblicos, tendremos que recurrir a otros textos. Por ejemplo, dice Lucas 22, 31 al 32, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Lo que está traducido allí como falle es de la misma raíz de eclipontos. Que tu fe no quede fuera, no deje de ser, no deje de hacer, no sea excluida. También dice Hebreos 1, del 10 al 12, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Es decir, los cielos van a perecer. Un día la creación será disuelta por Dios, pero tú vas a seguir. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Tus años no tendrán eclipontos. Tus años no dejarán de ser, no serán excluidos, no serán quitados. Entonces fue un eclipse lo que sucedió en la muerte del Señor. Un ejemplo más de cómo se usaba eclipontos. Lucas 16, 9 dice: yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Falten, eclipontos, cuando no estén. Así que el día que el Señor Jesús murió, no fue un eclipse. Fueron tinieblas sobrenaturales. Dios impidió que la luz solar iluminara la tierra, como una muestra de su juicio sobre el pecado. Jesús estaba siendo tratado
como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los cristianos de todos los tiempos. Jesús estaba siendo tratado como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los creyentes de todos los tiempos, aunque Él es santo. Bueno, déjeme personalizarlo más. Jesús estaba siendo tratado como usted merecía ser tratado. Y en vista de ese rechazo, Dios puso tinieblas sobre la tierra. Fueron tinieblas sobrenaturales. La luz que Dios creó fue removida, porque Dios estaba enjuiciando el pecado. Y gracias a Dios por eso. Porque allí, en ese día, nuestros pecados fueron pagados en el cuerpo de Jesús. Aquello que Dios dijo sea la luz, ese día tuvo una pausa. Pero en esa pausa, sus pecados, de todos los creyentes, fueron perdonados. Porque fueron castigados en Cristo Jesús. Porque la ira que merecían por la eternidad cada uno de esos creyentes fue puesta sobre Jesús en 3 horas. 3 horas de sacrificio. La revelación natural entonces habla de su pureza, de su santidad. Cuando Dios estaba juzgando el pecado, quitó la luz. Le bajó al switch. Y el diablito no pudo hacer nada, ni traer tantita luz. Veamos también que la revelación natural habla de su grandeza, dice el versículo 6. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y el versículo 7 de Génesis 1 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Otra vez la nota de confirmación que las cosas se hicieron como Dios las dijo. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Así que dejamos atrás el primer día, y en el segundo día Dios creó la expansión. ¿Qué es la expansión? La expansión ha sido, pues para términos modernos, entendida como la atmósfera. Todo este espacio donde hay gases respirables y necesarios para la vida humana. Pero hay algo importante aquí. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea que está haciendo el primer sándwich de la historia. Y las 2 tapas del sándwich van a ser agua. Y lo que va a estar en medio va a ser espacio, vacío entre esa agua. Dios creó entonces la atmósfera para la tierra necesaria para la vida, no solo de los hombres, sino también de todos los demás seres vivos. Mire lo que dice, y dijo Dios. Otra vez, no pase rápido por ahí, ya le hablé. Dios dijo, con solo decirlo, Dios trajo a existir cosas de la nada, sin materia prima para crearlas, sino solamente por su palabra. La palabra expansión viene de una raíz etimológica que alude a algo que se extiende. Por ejemplo, se usa en Éxodo 39:3, dice, y batieron a martillo láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas. Batir el oro, empezar a pegarle para que se vaya haciendo más delgado y vaya extendiéndose. Es extender algo. Entonces la expansión quiere hablar de extender algo. Dios extendió algo sobre la tierra. Entonces la imagen que aquí nos da es la de una capa cristalina. Imagínese el aire más limpio que ha respirado, el cielo más limpio que ha visto en su vida. Bueno, tuvimos el privilegio de que se nos invitara a Denver, a mi esposa y a mí, y nos llevaron a las montañas de Denver. Hermanos, ese aire está tan limpio que un chilango se muere si se queda mucho tiempo ahí. No es cierto, más bien le va a hacer mucho bien a su salud respirar eso, pero es cristalino el aire, uno lo siente. Estamos muy acostumbrados a nuestra ciudad y tal vez no lo percatamos, pero
Hay otros lugares también, no necesita ir tan lejos, también en nuestro país, que tienen un aire mucho más puro que el de la Ciudad de México y uno lo siente hasta en el respirar. ¿Y qué tal las noches? Oh, pues un montón de estrellas. Yo pensaba que estaban los tres reyes magos, ¿no? Y 20 más que se ven en la ciudad, pero no, hay un restísimo. Pues eso fue lo que Dios creó. Un espacio de aire, con todos los elementos necesarios para la vida de los seres que Dios traería a existencia después. Hubo expansión en medio de las aguas, y eso de en medio de las aguas continúa, y hubo separación entre las aguas y las aguas. Entonces recuerde, la tierra estaba cubierta toda por agua. Aquí todavía no hay nada seco, no hay tierra firme, todo es agua. ¿Recuerda la película de Kevin Costner, Mundo Acuático? Si la recuerda, quizá la recuerde con cariño, porque uno se echa un sueñito bien sabroso con esa película tan aburrida. Pero todo es agua. Así era la tierra. Y luego Dios separó aguas de abajo y aguas de arriba, y hubo separación entre las aguas y las aguas. Bueno, mire, esto nos debe llevar a pensar lo siguiente. Dios puso tal cantidad de agua en la creación que también después Él utilizaría. En Génesis capítulo 7 la utilizó y la precipitó contra la tierra. Pero aquí lo que nos habla este versículo primero es de la separación que hizo, la expansión. Otro versículo que habla de la expansión es Job 37:18. ¿Puedes con él extender el firmamento, fuerte como un espejo de metal fundido? Entonces debemos entender que este fue un espacio que serviría también para que vuelen las aves. Génesis 1:20 dice: entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces Dios creó este espacio libre, donde también las aves volarían. Debemos pensar en un vacío, porque también, si usted ve lo que dice Génesis 1:14, notará: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean señales para estaciones y para días y para años. Pero ahí está hablando de otra expansión, ¿o no? Sí, porque ahí está hablando de las lumbreras. El sol no está dentro de nuestra atmósfera, ni la luna, ni ningún planeta, ni ningún cuerpo celeste. Entonces la palabra expansión, debe darnos el entendimiento del vacío. Y el vacío que Dios dejó, lo puso entre dos capas de agua. El versículo 7 dice: hizo Dios la expansión. Aquí va a detallar un poco más su relato Moisés. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Ahí está, aguas abajo y arriba. Versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Esa primera creación en el segundo día, y que se mantuvo así hasta el diluvio, tenía agua sobre toda la superficie terrestre. Después saldría ya la tierra seca, Dios la separaría. Y luego había vacío, está toda la esferita cubierta de agua. Luego vendría espacio vacío, y luego vendría una capa acuosa. Hay quien dice, debió haber sido más bien vapor. Debió haber sido vapor y no agua. Pues que haya sido, a ciencia cierta no lo sabemos. Sabemos que era agua, pero ¿en qué estado? Sólido, líquido, gaseoso, hielo, agua, vapor de agua. No sabemos. Pero lo que sí es que era una capa alrededor de la tierra. Es posible que esa capa haya ayudado a la longevidad de las personas. Porque después del diluvio, la edad de las personas empieza a decaer. Mire, vaya a Génesis 5. Génesis 5 dice lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán
el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán fueron de haber engendrado a Set 800 años. 800 más 130 años son 930. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y así usted va viendo que todos viven un montón de años, viven siglos. Ya llegaremos a ese momento, pero le voy a decir algo. ¿Cómo habrá sido la capacidad mental de esos hombres y de esas mujeres para acumular recuerdos durante 900 y pico años? Cuando en nuestros días, a veces, hay enfermedades que a los 70, 80 años ya empiezan a mermar fuertemente la capacidad de retención y luego también de recuerdo de una persona. Mire lo que dice Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7 narra cuando entró Noé en el arca para ser guardado del diluvio. Dicen Génesis capítulo 7 versículo 6: Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. Y el Señor le dijo años antes: hazte un arca. ¿Cómo habrá sido la capacidad física para los 500 y tantos años todavía andar cortando madera y cargándola? Y no tenían las herramientas que se tienen hoy. Herramientas muy rudimentarias, pero aún así. Vea lo que dice el versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Esto está hablando del agua que está en la tierra y en las partes más profundas de la tierra, y las compuertas del cielo fueron abiertas. No me parece que haya sido sólido, en estado sólido, el agua que estaba arriba de la atmósfera terrestre. ¿Habrá sido vapor? Tal vez. Muy probablemente era en estado líquido, proporcionando unas condiciones ambientales que permitían la vida de los hombres mucho más larga que después de este evento. Ahora, da igual si es sólido, líquido o gaseoso. Estaba platicando hace tiempo con un amigo y me decía: ¿sabes cómo yo le digo a mis amigos que Dios ya existe? Le digo: no, ¿cómo? Yo le digo: mira las nubes. ¿Ya las viste? Sí. ¿Quién crees que carga las nubes? Ay, por favor, es un gas que se eleva, está en estado gaseoso. Sí, pero ¿quién diseñó ese mecanismo? No, pues no sé, pues Dios. Dice: ahora imagínate todo lo que pesa el agua de lluvia que se precipita sobre la Ciudad de México. ¿Se había puesto a pensar en eso? Yo no, hasta que él me lo dijo. ¿Cuánto pesa todo el agua que se precipita en una lluvia, no digamos de esas atípicas como nos dicen en las noticias, una normalita? ¿Cuánto pesan todos esos litros de agua? ¿Cuánto poder se necesita para sostener toda esa agua allá arriba? Y eso es lo que Dios diseñó. Y que las cosas siguen funcionando, dice Colosenses capítulo 1, como Él las creó, porque Él sostiene todo con el poder de su palabra. Es decir, el agua sigue, al llegar a su punto de ebullición, sigue convirtiéndose en vapor de agua, y todo sigue funcionando así porque Dios lo sostiene con la misma palabra que dijo: sea la luz, y fue la luz. Haya expansión, y hubo expansión. Esa misma palabra sigue sosteniendo hoy la creación. Sigue haciendo que las cosas funcionen como Él las puso. ¿Cuánta agua tendría que haber
por encima de la expansión, que cuando cayó sobre la tierra, duró 40 días y 40 noches. Dios sacó toda el agua, como si exprimiera la tierra, y la hizo brotar del abismo. Y luego le dejó caer toda el agua con la que la había cubierto. Y así fue el diluvio universal. Ese diluvio universal explica por qué hay restos fósiles por todo el mundo. Los restos fósiles, le dije la semana pasada, no explican la evolución, porque no hablan de un decaimiento del cuerpo hasta convertirse en polvo, sino que algo les cayó encima y los encapsuló. Y eso debió haber sido el diluvio, porque si las fuentes de las aguas brotaron del abismo, tuvo que haber movimientos tectónicos que se explican también cosas como el Gran Cañón o como la Barranca del Cobre en Chihuahua. Desplazamientos de tierra demasiado profundos, movimientos telúricos enormes. Debió haber sido el diluvio una cosa espantosa. Y además, agua y agua y agua. Por ahí hay un comercial de un documental que dice, me parece que fue en Perú, donde dice, en 8 horas cayó el agua que cae en 3 años. Y por supuesto que provocó aludes, y por supuesto que provocó inundaciones, y por supuesto que mató a muchas personas. Ahora imagínense todo eso, pero durante 40 días sin parar, con movimientos telúricos, y precipitándose el agua que estaba arriba. Dios había preparado una creación para que el hombre la disfrutara, pero cuando el hombre pecó, Dios tuvo que volcar toda esa agua sobre la creación, sobre la tierra, tal como lo hizo cuando Cristo Jesús murió, que retiró la luz por un momento, por 3 horas. Así Dios lo tuvo que hacer. Por eso, hermanos, dice el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión, la raquillá, misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Muy comúnmente se cuestiona a los cristianos diciendo, a ver, comprueba que Dios existe. Bueno, eso lo podemos invertir muy fácilmente. Compruébame que Dios no existe. Quita la expansión. Si Dios no existe, quita la expansión. Pero mientras que haya expansión, habrá testigos silenciosos diciendo Dios existe. El Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La expansión nos dice, hay un Dios. Y ese Dios es santo. Y así lo ha decidido mostrar en ocasiones al hablar de la luz en su palabra. O al mostrarse con una luz resplandeciente como a Saulo y en otras tantas ocasiones. Usted tiene ahí la creación de 2 testigos silenciosos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esto? Nosotros tenemos que cobrar valor. Estamos rodeados de evidencias de la obra divina. A donde quiera que usted vaya en este planeta, hay evidencias de la obra divina. Y si se convierte en astronauta y el próximo mes se nos va a la luna, también allí va a encontrar evidencias de la obra divina. Por eso usted puede tener seguridad. El Señor está conmigo donde quiera que yo esté. Usted puede tener seguridad también de proclamar su palabra con valentía, porque Él siempre está con usted y porque Él siempre va a tener junto a usted evidencias que hablan de Él. Usted además tiene que seguir viviendo en la luz. Es decir, no me refiero a la luz física, la que necesitamos para realizar nuestras actividades, me refiero a vivir en la luz del camino de Dios. Andar en la luz
como dice el apóstol Juan, tenemos que andar en la luz como Él está en luz. Aprender a vivir en santidad cada día más. No darnos por vencidos. Habrá momentos en que no es tan fácil ser hijo de Dios. Habrá momentos de tentaciones, pero de todas maneras podemos confiar en que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, por todos nuestros pecados. Y siendo luz y siendo santo nos ha amado. Nos permite a nosotros también el privilegio de ser testigos de Jesús, junto con la expansión, junto con la misma luz. Vamos ahora. Padre, te agradecemos tu palabra, lo lógica, Señor, que es, lo clara también que es. Verdaderamente, Señor, como han dicho tantos hermanos a lo largo de la historia, la Biblia se explica con la Biblia y hoy lo hemos constatado una vez más. Permítenos, Señor, andar en luz, porque el que dijo que de las tinieblas surgiera la luz es el que ha resplandecido en nuestro corazón. Eres tú, Señor, quien nos ha traído a tu Hijo Jesucristo para salvación, para conocerte, para disfrutar comunión de tu Espíritu. Y por eso ahora te rogamos, Señor, también, permítenos ser luz a otros, que alumbre nuestra luz para que tú recibas gloria. Y también, Señor, permítenos siempre estar confiados de tu presencia en cualquier lugar donde nos paremos. Ahí hay evidencias de tu obra y eso debe darnos, Señor, mucha seguridad de tu omnipresencia y también de tu poder y de tu ayuda en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos dirigiendo y permite que seamos diligentes en estudiarla una y otra vez. Exprimirle, Señor, lo más que podamos. Y cuando lleguemos al límite de nuestra capacidad, danos más capacidad para seguir profundizando en tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.